Sube el nivel de las protestas de los ocupas del Gazteche Maravillas que cortaron ayer 3 horas algunas de las principales vías del centro de Pamplona. Todo en la víspera de la manifestación de mañana. Y arrecian las críticas ante los actos vandálicos derivados de esas protestas. Desde UPN piden que se tomen medidas tanto al alcalde de Bildu, Joseba Sirón, como al gobierno de Barcos, cuyos socios critican las actuaciones policiales. La consejera de Interior dice que se siente respaldada por Bildu. Bueno, me siento absolutamente respaldada y en todo caso, como hay varias comparecencias parlamentarias acerca de la cuestión, me remito a ellas. Vean esto, lo han grabado esta mañana desde las cámaras de seguridad de Policía Municipal de Pamplona. Ya lo ven, baño matutino en la fuente Príncipe de Viana. Luego les contamos cómo ha quedado la historia. El Gobierno de Navarra ha recibido ya los 12 millones para la gratuidad de la AP15, seguirá repercutiendo el IVA en los usuarios, llegan otros 10 millones más para actuaciones sobre la Nacional 121A. El Parlamento aborda en un pleno monográfico las políticas en torno a los colectivos LGTBI. Los grupos apelan al consenso para seguir impulsando la igualdad. Aún estamos en el paso que se vea. Entonces, la necesidad que tiene la gente es, por favor, quiero existir y quiero existir dentro de un... ¿no? que veamos que entro dentro de un marco mucho más grande que es la diversidad. Es la espectacular puesta en escena de la nueva oferta gastronómica que se puso de largo ayer en Baluarte. Carlos Rodríguez, Nacho Gómara y David Yarnoz, restauradores de prestigio, al frente del proyecto. El viernes se disfruta de 2 citas deportivas. Osasuna Magna recibe al Cartagena. Los verdes perdieron en la primera vuelta 9-6. Una dolorosa derrota, pero que sirvió para comenzar una racha espectacular, como la que lleva Básquet Navarra, que busca su 5ª victoria consecutiva ante el Marín.